Aquel sábado por la noche, Álvaro llegó a casa con una botella de vino y una mirada que no le había visto en años. Pensé que por fin había entendido lo que necesitaba, un poco de chispa, una cena improvisada, y algo de atención que últimamente escaseaba. He comprado tu favorito, me dijo, sonriendo, mientras colocaba 2 copas sobre la encimera. Me acerqué, me puse de puntillas para darle un beso, y fue ahí cuando lo noté. Solo había servido una copa. ¿Y la otra? Le pregunté, aunque ya sabía que algo no cuadraba. Él se quedó en silencio, bajó la mirada, y me soltó, sin previo aviso. Lucía, sé que hoy no has estado en casa todo el día. La frase me desconcertó. Claro que no había estado. Había salido a las 11 de la mañana, supuestamente a visitar a mi madre en Getafe. Pero lo que no esperaba era que él lo supiera exactamente. ¿Y qué pasa? Te dejé todo listo. Comieron los niños, lavé la ropa, ¿no? Sí, dijo él, calmado, pero con esa frialdad que solo aparece cuando alguien está a punto de soltar una bomba. Lo que pasa es que tu madre me llamó a las 12, para preguntarme si podía ir a verla, que estaba sola todo el día. Ahí, me tembló el cuerpo. No dije nada. Ni una excusa. Nada salía. Me limité a observar cómo retiraba la segunda copa del armario, pero en vez de dármela a mí, la guardó otra vez. No eres tan buena mintiendo, Lucía. Lo eras, quizá, pero ya no. Me quedé helada. Porque no era solo lo que decía. Era como lo decía. Como si llevara tiempo ensayándolo. Como si no fuera rabia lo que sentía, sino decepción. Y eso dolía más. ¿Dónde estuviste hoy? Insistió, sin levantar la voz, como si le diera igual la respuesta. Y ahí fue cuando lo supe, no estaba preguntando para saber. Estaba preguntando para ver si aún me atrevía a mentirle. No supe qué responder. No era la primera vez que salía con Dani. Tampoco fue la primera vez que mentí. Pero fue la primera vez que sentí que mi mundo se estaba cayendo de verdad. Y todo empezó, con una copa que no era para mí. Álvaro no gritó, no rompió nada, no hizo ninguna escena. Se limitó a observarme en silencio, con esa mirada vacía que me hizo sentir más desnuda que si me hubiese arrancado la ropa ahí mismo. Me giré hacia la encimera para no mirarlo a los ojos, intentando ganar tiempo, imaginando alguna salida, alguna historia que pudiera usar para tapar lo obvio. Pero lo obvio ya estaba encima de la mesa. Sabía que no había estado con mi madre. Sabía que había estado con alguien. Y por la forma en que hablaba, no era la primera vez que sospechaba algo. Lo peor fue darme cuenta de que, probablemente, llevaba tiempo sabiendo más de lo que yo creía. ¿Quieres que te lo diga yo o prefieres decirlo tú? La pregunta me cayó como un ladrillo en la espalda. Lo dijo sin levantar la voz, sin mirar directamente, como si me estuviera dando la opción de rendirme sin arrastrarme. No dije nada. Tragué saliva. No tenía sentido fingir. Pero tampoco tenía valor para confesarlo todo de golpe. No era la primera vez, continuó él. Ni la segunda. A veces llegabas y olías a perfume que no era tuyo, pero decías que te habías probado ropa en el centro. A veces llegabas con el pelo húmedo y decías que habías ido al gimnasio, pero la toalla del bolso estaba seca. No es difícil ver lo que uno no quiere ver, Lucía. Pero llega un punto donde no mirar ya no es una opción. Me quedé apoyada en la encimera, sin saber si sentarme o salir corriendo. La cocina me pareció de pronto demasiado pequeña. El silencio era tan tenso que hasta el ruido del frigorífico se volvió molesto. Me di la vuelta y lo miré. No lloraba. No parecía destrozado. Solo estaba decepcionado. Frío. Roto, pero sin mostrarlo. Y eso era peor.
Hubiera preferido que gritara, que me insultara, que tirara un plato al suelo. Pero no. Álvaro no era de esos. Álvaro era de los que procesan todo por dentro, hasta que un día se apagan. Y yo lo estaba viendo apagarse delante de mí. No es lo que piensas, dije, sin convicción. Y al instante me odié por decir algo tan estúpido. Él ni siquiera reaccionó. Dime una cosa, preguntó. ¿Qué fue lo que te faltó aquí que tuviste que buscar fuera? ¿Qué fue lo que dejé de darte? Porque si me lo hubieras dicho, te juro que habría hecho cualquier cosa para solucionarlo. Pero en vez de eso, te fuiste. Y ni siquiera lo hiciste con dignidad. Lo hiciste como si fuera lo normal. El nudo en mi garganta se volvió insoportable. Quise decirle que no era culpa suya, que no era por él, que no lo planeé, que simplemente pasó. Pero no sonaba bien. Sonaba a excusa, a la típica mierda que dicen las personas que se pillan con la culpa en las manos. Y él no merecía una frase vacía. Tampoco merecía que yo me hiciera la víctima. No fue planeado. No fue por ti. No es que me faltaras tú, es que, ni siquiera sé qué buscaba. Me sentí viva, supongo. Deseada. No sé. ¿Deseada? Repitió con una mueca amarga. ¿Y aquí no te sentías así? No o no lo suficiente. No es fácil de explicar. Explícamelo, porque yo también tengo derecho a entender por qué me quitaste la vida que teníamos sin siquiera preguntarme si estaba funcionando para ti. Me senté. No por comodidad, sino porque sentía que las piernas me iban a fallar. Me senté como quien se rinde, como quien acepta que ya no tiene el control de nada. Álvaro se quedó de pie. No era una conversación entre iguales. Era un juicio, aunque él no lo presentara así. Y lo peor es que yo no tenía defensa. No me enamoré de Dani, dije por fin. No es eso. Ni siquiera sé si me gusta de verdad. Solo, se sentía bien. Estar con alguien que me miraba como si fuera especial. Como si no fuera solo una madre o una esposa. Como si todavía tuviera algo más que ofrecer. Álvaro se cruzó de brazos. Su mandíbula se tensaba. Seguía sin levantar la voz. ¿Y tus hijos? ¿También te hacen sentir invisible? ¿También son parte de esta excusa? No metas a los niños, dije, por instinto, aunque sabía que tenía razón en enfadarse. Claro que los meto. Porque mientras tú estabas sintiéndote especial, yo recogía juguetes, preparaba cenas y ayudaba con los deberes. Mientras tú buscabas reafirmarte en camas ajenas, yo trataba de que esta casa no se viniera abajo. Y no te lo echo en cara por eso. Lo hago porque ni siquiera tuviste el valor de decirme, Álvaro, me estoy yendo. Lo hiciste por detrás, con mentiras baratas. Y eso no tiene arreglo. Intenté hablar, pero ya era tarde. Él dio media vuelta, agarró la copa de vino que se había servido al principio, la vació en el fregadero sin beber ni una gota y salió de la cocina. Me quedé sola. Sin lágrimas. Porque ni eso podía permitirme. Aún no sabía lo que vendría después, pero por primera vez en muchos años, tuve miedo real. Miedo de perderlo. De verdad. Y lo peor era que sabía que me lo había ganado. Esa noche dormimos en la misma casa, pero no en el mismo lugar. Álvaro cerró la puerta del despacho y no volvió a salir. Yo me acosté en nuestra cama, la misma que compartimos durante 11 años, sin poder cerrar los ojos ni un minuto. No por culpa ni por arrepentimiento, al menos no todavía, sino por la sensación constante de que algo muy grande, acababa de romperse sin posibilidad de arreglarse. La mañana siguiente fue todavía peor. Los niños se despertaron como siempre, con sus rutinas de domingo, preguntando por el desayuno,
peleando por el mando de la televisión, sin imaginar el ambiente denso que llenaba las paredes. Álvaro salió del despacho con la misma calma con la que había hablado la noche anterior, los saludó con una sonrisa suave, les preparó tostadas y zumo, les preguntó si querían ir al parque por la tarde, y no me dirigió ni una sola palabra. No fue indiferencia, fue precisión. Me eliminó de su línea de visión con la misma frialdad con la que uno borra un archivo sin importancia del ordenador. Pasé el día flotando entre cosas por hacer, tratando de actuar como si nada. Álvaro no discutía, no reclamaba, no me exigía explicaciones, no hacía escenas. Pero tampoco me dejaba espacio para acercarme. Su estrategia era clara, me estaba borrando. Me borraba de a poco, pero de forma muy efectiva. En la tarde, cuando los niños se fueron a jugar con unos vecinos, aproveché para hablarle. No soportaba más ese castigo silencioso. Fui a buscarlo al jardín, donde estaba regando las plantas como si todo fuera normal. Me paré detrás suyo y, por primera vez desde que todo empezó, sentí miedo real de perderlo. No por el amor en sí, sino por lo que Álvaro representaba en mi vida. Él era el tipo que nunca se iba, el que siempre estaba ahí. Pensar que ahora era yo quien lo había echado sin querer, dolía. ¿Podemos hablar, aunque sea 5 minutos? No se giró. Terminó de regar, cerró la manguera y dejó las manos en los bolsillos. Tú ya hablaste bastante. Ahora me toca a mí. Pensé que iba a lanzarme todo el rencor que guardaba, pero no. Fue mucho peor. Me miró finalmente, y lo que vi en sus ojos fue cálculo. No rabia, no dolor, no tristeza. Planeación. Voy a hacer algo que no esperas, Lucía. Y no lo hago por venganza ni por despecho. Lo hago porque me di cuenta de que este matrimonio dejó de ser mío hace tiempo, y tú simplemente tuviste la decencia, o la cobardía, de mostrarlo con hechos. No sé qué quieres decir. Quiero decir que no voy a gritar, no voy a destruir nada, no voy a maldecirte. Pero tampoco voy a seguir siendo el tipo que lo aguanta todo por mantener una familia que tú rompiste en silencio. Así que sí, vamos a hablar. Pero no ahora. Mañana, a las 8 de la noche, te espero en el salón. Y quiero que estés sola. Sin móviles, sin niños, sin interrupciones. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que te voy a decir exactamente cómo va a ser esto a partir de ahora. Y créeme, no va a gustarte. Pero va a ser justo. Esa noche fue peor que la anterior. Y lo peor es que no sabía si él tenía pruebas, si había hablado con alguien, si ya había tomado medidas legales, o si simplemente me iba a dejar sin nada. Mi cabeza iba a 1000 por hora, imaginando desde un divorcio inmediato hasta una estrategia retorcida para que lo perdiera todo. Porque si algo tenía Álvaro, era paciencia. Y esa paciencia, usada en mi contra, podía destruirme sin levantar la voz. El lunes, el día pasó con normalidad. Álvaro fue a trabajar como siempre. Yo, que estaba con la tarde libre, no pude concentrarme en nada. Revisé correos, limpié por limpiar, puse lavadoras que no hacían falta. Todo por no enfrentarme al silencio. A las 8 en punto, él ya estaba en el salón, con un cuaderno sobre la mesa y una carpeta negra al lado. Yo entré y me senté sin decir palabra. El ambiente era tan frío que hasta la luz parecía más tenue. Él no me miró. Abrió la carpeta y comenzó a hablar como si leyera un informe. Desde hace 3 semanas tengo un investigador. No porque sospechara desde el primer momento, sino porque necesitaba estar seguro. No iba a destruir mi vida por celos. Tengo fotos, fechas, lugares. Todo. No hace falta que digas nada. No quiero detalles. No me interesa. Me quedé en shock. Mi garganta se secó al instante.
Intenté mover las manos pero estaban rígidas. ¿Por qué? Pregunté con un hilo de voz. Porque necesitaba pruebas antes de actuar. Porque no soy estúpido. Porque te conozco. Porque sabía que si te preguntaba directamente, me mentirías. ¿Y qué vas a hacer? Se levantó, fue hasta un cajón del mueble del salón, sacó un sobre blanco y lo dejó sobre la mesa. Ese es el primer paso. Una separación temporal. He hablado con un abogado. No he firmado nada aún. Pero si decides quedarte aquí, hay condiciones. Vas a dormir en la habitación de invitados. No vas a presentarte en mi trabajo. No vas a hablar de esto con los niños. No vas a tocar un euro de nuestras cuentas conjuntas. He creado una cuenta aparte para mí. Y si decides irte, la puerta está abierta. Pero no vuelves. Me quedé sin aire. Intenté responder, justificarme, rogarle algo. Pero me detuvo con un gesto. No me interesa tu arrepentimiento. Me interesa recuperar mi dignidad. Y ahí supe que no había vuelta atrás. No me fui. Lo pensé, lo juro que lo pensé, pero no tuve el valor. Dormí en la habitación de invitados con una manta fina y la puerta cerrada. No era un castigo físico, pero sí mental. La casa que habíamos construido entre los dos, esa rutina compartida que solíamos llamar hogar, se había convertido en un espacio compartimentado donde yo ya no tenía acceso a nada que no fuera básico. Álvaro se encargaba de los niños como si nada, con una precisión casi robótica. Los levantaba, les preparaba el desayuno, los llevaba al colegio, y por las noches cenaban juntos en la cocina mientras yo comía sola, tarde, cuando ya se habían ido a sus habitaciones. Nunca me insultó, nunca gritó, nunca habló mal de mí delante de ellos. Pero me trataba como una extraña que había sido invitada a quedarse unos días por cortesía. Eso era más hiriente que cualquier escándalo. El viernes, una semana después de aquella conversación, me llamó mi hermana mayor para preguntarme si era cierto que Álvaro y yo estábamos separados. Me congelé. Nadie más sabía nada. No le había contado a nadie, ni siquiera a mis padres. Intenté hacerme la sorprendida, pero ella ya tenía toda la información. Alguien le había mandado un correo electrónico con una serie de documentos adjuntos. Fotos, capturas de pantalla de mensajes, un resumen cronológico de los encuentros con Dani, e incluso una transcripción de una llamada grabada en un bar, donde claramente se me escuchaba a mí decir que mi marido no se entera de nada. Me sudaban las manos mientras escuchaba su voz rota al otro lado del teléfono. Me preguntó cómo había sido capaz de hacerle eso a un hombre como Álvaro. No supe qué responderle. Solo colgué. Álvaro había empezado su venganza. La mañana siguiente me enfrenté a él directamente, sin rodeos, sin filtros, porque ya no podía seguir aguantando sin entender hasta dónde estaba dispuesto a llegar. ¿Fuiste tú el que envió eso a mi hermana? No despegó la vista del periódico. Tardó unos segundos en contestar. Sí. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenías de humillarme de esa forma? Cerró el periódico con calma y me miró. No lo hice para humillarte. Lo hice para que la gente sepa con quién han estado tratando. Te escondiste bien durante meses, tal vez años. Yo no voy a encubrirte. ¿Se lo enviaste a alguien más? A tus padres. A tu prima Laura. A 3 amigas tuyas del trabajo. A Dani también, por cierto. ¿Sabes qué es lo curioso? Que su novia también recibió todo. Le conté exactamente con quien compartía cama su maravilloso artista. Sentí una punzada en el pecho. Era como si me hubieran vaciado de golpe, como si me quedara sin identidad. Lo miré fijamente, buscando algo de remordimiento,
alguna grieta en su rostro que me diera una mínima esperanza de que tal vez había exagerado. Pero no. Estaba sereno. Seguro. Y absolutamente convencido de cada paso que había dado. ¿Y ahora qué? ¿Esto es lo que quieres? ¿Arruinarme con todo el mundo? No quiero arruinarte, Lucía. Eso ya lo hiciste tú sola. Solo estoy asegurándome de que no te vayas sin pagar nada. No vas a seguir con tu vida como si nada hubiera pasado. No vas a fingir que fue un error, un desliz, una etapa. No. Fuiste calculadora, fuiste constante, fuiste cobarde. Esto es solo el reflejo real de lo que hiciste. Intenté mantenerme en pie, pero tuve que apoyarme en la pared. Me dolía el pecho, pero no de tristeza, sino de rabia, de impotencia, de vergüenza. Todo lo que Álvaro estaba haciendo era legal. No podía denunciarlo. No podía pedirle que lo detuviera. Él no había mentido, no había inventado nada. Solo había mostrado la verdad que yo había intentado esconder. Y ahora toda mi familia lo sabía. Mis amigas lo sabían. Mis hijos, aunque no lo comprendieran del todo aún, lo iban a saber tarde o temprano. El lunes siguiente, cuando fui a recoger a los niños del colegio, noté algo raro en la profesora de Carla. Me miró diferente, como si supiera algo, como si ya no me viera con los mismos ojos de siempre. Esa misma tarde, mientras revisaba el correo electrónico del trabajo, encontré un mensaje anónimo con todas las pruebas que había mandado a mi familia. El asunto decía, para que sepas con quién compartes café todos los días. Todo estaba ahí. El resumen cronológico. Las fotos. Las conversaciones. Había sido reenviado a varias direcciones de mi departamento. Algunos ya no me saludaban. Otros bajaban la mirada. Una compañera incluso me evitó en la sala de reuniones. Álvaro había cruzado una línea, y lo había hecho con una frialdad quirúrgica. Esa noche, le pedí hablar. Le dije que necesitábamos fijar límites. Que no podía seguir arrastrándome de esa manera. Que sí, me equivoqué, lo sabía, y no pretendía justificar nada, pero lo que estaba haciendo ya no era justicia, era destrucción. ¿Y tú no destruiste nada? Me interrumpió. Yo estoy reconstruyendo. Lo que te molesta es que no soy el tipo que se encierra a llorar mientras tú sigues tu vida. Te molesta que sea yo quien decida cómo vamos a cerrar esto. Porque tú querías ser la que pusiera las condiciones, ¿no? ¿Qué más vas a hacer? ¿Vas a mandarlo al colegio de los niños también? No. Los niños son lo único que me importa. Pero tú vas a vivir cada día con las consecuencias. Y no porque yo lo diga. Porque así funciona la realidad. Y ya era hora de que la conocieras. Y se fue a dormir como si nada. Yo me quedé sentada en el pasillo, con el corazón en la boca, sin saber si llorar, gritar o salir corriendo. La venganza de Álvaro no era una explosión. Era una demolición lenta. Y acababa de empezar. Pasaron 4 días desde aquella última conversación. 4 días en los que no hablamos más allá de lo estrictamente necesario por los niños. 4 días en los que me miré al espejo sin encontrarme, en los que fui a trabajar sabiendo que todos sabían y que algunos esperaban que dimitiera por vergüenza. 4 días en los que noté como mis padres me hablaban con una cortesía fría, como si no quisieran decirme lo que realmente pensaban de mí. 4 días en los que mis amigas dejaron de escribirme y en los que, cuando pregunté en el grupo si querían quedar para tomar algo el sábado, nadie respondió. 4 días en los que entendí, sin dramatismos, que ya no tenía a nadie de mi lado. Y aunque intentaba aguantar como si no me afectara, cada noche sentía el cuerpo más pesado, la cabeza más cargada y la garganta más cerrada. No podía seguir así. No podía seguir en esa casa fingiendo que solo había sido un mal paso.
porque ya no era una casa. Era un lugar hostil donde cada silencio pesaba como si me empujaran contra las paredes. Así que tomé una decisión. Una noche después de cenar, cuando Álvaro estaba recogiendo los platos y los niños ya se habían ido a sus habitaciones, me acerqué sin rodeos y le pedí hablar. No me respondió de inmediato, pero tampoco se negó. Me siguió hasta el salón y se sentó en el mismo sitio donde me había anunciado su plan de venganza. No había cuaderno esta vez. Solo estaba él, con los brazos cruzados y la mirada firme. No vengo a pedirte perdón. Ya no tendría sentido. Pero sí necesito decirte algo que no he dicho todavía. No porque lo excuse, sino porque por primera vez lo entiendo. Él no contestó. Solo esperó a que continuara. Durante muchos años, me acostumbré a sentirme secundaria. No porque tú me lo hicieras sentir, sino porque me perdí. Dejé de buscar cosas por mí, dejé de cuidar mis propios espacios, dejé de hablar de lo que me dolía. Y cuando apareció alguien que me hacía sentir vista, aunque fuera solo un momento, no tuve las herramientas para decir que no. No fue amor, no fue necesidad sexual, no fue rebeldía. Fue cobardía. Y si tú estás haciendo todo esto para que yo aprenda lo que significa el daño que causé, ya lo entendí. Lo entendí desde que me convertiste en invisible, desde que vi que podía estar en la misma habitación contigo y ser tratada como una extraña. ¿Y qué quieres con todo esto? Preguntó él sin emoción. Quiero cerrar esto contigo. Hablar por última vez como adultos. Saber si quieres terminarlo de forma oficial o si hay algo que se pueda salvar. No te estoy pidiendo que volvamos, ni que me perdones. Pero sí que no acabemos así, como enemigos. Si me vas a dejar, quiero saberlo ya. Si tienes pensado divorciarte, quiero estar preparada. Pero no puedo seguir durmiendo en esa habitación mientras tú decides que más parte de mi vida vas a desmontar. No quiero vivir con miedo todos los días. Álvaro respiró hondo. Bajó los brazos y se inclinó un poco hacia adelante. ¿Tú sabes lo que hiciste? No hablo de los hechos, hablo de lo que generaste en mí. Me hiciste sentir que todo lo que había construido no valía nada. Me hiciste sentir que era un imbécil por creer en ti, por pensar que la fidelidad era mutua. Y sí, me heriste, mucho. Pero más que rabia, tengo una decepción que no se va. No me interesa que ahora entiendas por qué lo hiciste. Eso no cambia lo que pasó. No borra las imágenes, ni las mentiras, ni las noches que dormías a mi lado después de estar con otro. Yo no quiero estar con alguien que es capaz de eso. Entonces ya está. Sí, ya está. Voy a presentar la demanda de divorcio esta semana. He hablado con mi abogado. Tú puedes quedarte en la casa un tiempo si quieres, hasta que organices tus cosas. Pero no quiero más charlas, no quiero más explicaciones. Lo único que quiero ahora es recuperar mi tranquilidad. Y esa tranquilidad no existe si tú estás en el pasillo, si te cruzo en la cocina, si te escucho por las noches llorando como si eso borrara todo. Asentí. Me dolió, claro que sí, pero no discutí. No tenía cómo. Sabía que era lo justo. Álvaro no había exagerado, no había actuado con odio, no había intentado destruirme como muchos harían. Me había mostrado una parte de mí misma que no quería ver. Me obligó a vivir con las consecuencias sin escapar. Me levanté del sofá con las piernas temblorosas y caminé hasta la habitación de invitados. Empecé a guardar mis cosas en silencio. No sabía a dónde iba a ir, ni cómo explicaría todo esto a los niños sin hundirlos. Pero ya no importaba. Lo único que sabía es que ya no había marcha atrás. Cuando terminé de empacar, regresé al salón. Álvaro aún estaba allí, con la mirada perdida. Gracias, le dije. Por no haberme destruido del todo. No te hice ningún favor.
Solo devolví las piezas a donde estaban antes de ti. Y no dijo nada más. Una semana después de dejar la casa, alquilé una habitación pequeña en un piso compartido en el centro de Madrid. Era un sitio temporal, con muebles baratos, paredes finas y sin espacio suficiente para muchas cosas, pero fue lo único que encontré sin tener que firmar un contrato largo. Me llevé 3 maletas, algunas fotos de los niños y el portátil del trabajo. No llevé ropa elegante, ni joyas, ni regalos de aniversario. No quería ver nada que me recordara una vida que ya no era mía. Las primeras noches dormí mal, no por la cama incómoda ni por los ruidos del tráfico, sino porque por primera vez en años me enfrentaba al silencio de verdad, uno que no venía de un castigo, sino de la falta total de compañía. Nadie me esperaba al otro lado del pasillo, nadie se acercaba a preguntar si necesitaba algo, nadie me llamaba por las mañanas para saber si había llegado bien al trabajo. Pasé de tener una familia, una casa, una rutina sólida, a desayunar sola, trabajar desde la cama y revisar el móvil sin que nadie escribiera. Y no me quejo. No busco compasión. Sé que no soy víctima de nada más que de mis propias decisiones. Lo digo porque al principio, cuando todo estalló, una parte de mí se resistía a asumir toda la culpa. Pensaba en Álvaro, en su frialdad, en su capacidad de desaparecer emocionalmente sin levantar la voz, y trataba de justificar mis actos diciendo que quizá él también había fallado, que quizá no me escuchaba, que tal vez yo solo reaccioné a una falta de afecto. Pero después de todo, entendí que eso no cambia lo que hice. Porque Álvaro pudo haber estado ausente, pudo haber sido menos cariñoso, más distante, más mecánico con el tiempo, pero nunca me fue infiel, nunca me mintió, nunca me trató con desprecio. Yo sí lo hice. Y lo peor no fue el acto físico. Lo peor fue mirarlo a los ojos durante meses, desayunar con él, dormir con él, hablar de los niños con él, mientras sabía que había otra persona a la que le daba partes de mí que nunca le conté a él. Lo peor fue pensar que podía sostener esa doble vida indefinidamente, como si mi historia fuera tan especial que el engaño nunca saldría a la luz. Después de que se hiciera oficial nuestra separación, fui a casa de mis padres. No por consejo legal ni para pedir ayuda económica, sino porque necesitaba enfrentar esa parte también. Mi madre me abrió la puerta con una expresión seria. No me abrazó. No me ofreció café. Me hizo pasar al salón y me miró como si estuviera viendo a otra persona. No entiendo cómo has sido capaz, me dijo sin levantar la voz. Nunca pensé que terminaría escuchando de boca de otros lo que mi hija hacía a escondidas. Ni siquiera nos diste la oportunidad de hablarlo contigo antes de enterarnos por correos y grabaciones. Intenté explicarle que todo se había ido de las manos, que no fue algo planeado, pero no me interrumpió porque no estaba escuchando para comprenderme. Solo quería dejar claro que no iba a consolarme. Me dejó hablar, pero no respondió. Al final me pidió que me fuera temprano porque tenían una cena. No me despidió con un beso. Solo un cuídate que sonó a cortesía forzada. Lo acepté sin protestar. Sabía que había cruzado líneas que no se arreglan con una charla ni con una disculpa, aunque viniera llorando. Con mis amigos ocurrió lo mismo. Algunos bloquearon mis redes. Otros me dejaron de seguir sin decir nada. Y algunos me mandaron mensajes pasivo-agresivos que ni respondí. No porque no dolieran, sino porque no sabía qué decirles. ¿Qué se dice cuando descubren que traicionaste a alguien que todos respetaban? ¿Qué explicación puedes dar cuando saben que fuiste desleal no una vez, sino muchas, y que seguiste actuando como si fueras inocente? En el trabajo, no me despidieron, pero el ambiente cambió. Las bromas que antes hacíamos en la cocina desaparecieron. Las conversaciones se volvieron más breves. Me excluyeron de algunos proyectos. Nadie lo decía directamente, pero todos lo sabían. El escándalo no fue público, pero sí suficiente como para destruir mi imagen profesional.
Empecé a buscar empleo en otra ciudad. No tanto para huir, sino porque entendí que mi presencia era incómoda. No es fácil ver a una persona a la que antes respetabas y ahora no sabes cómo tratar. Lo único que me sostenía eran mis hijos. Aunque todavía no sabían todos los detalles, sí notaban el cambio. Preguntaban por qué vivía en otro sitio, por qué ya no comíamos todos juntos, por qué papá a veces no respondía cuando les hablaban de mí. Y mentirles era aún más duro que enfrentar las miradas ajenas. Álvaro y yo acordamos no contarles todo por ahora. Queríamos protegerlos. Pero no sé cuánto tiempo podremos mantener esa versión suavizada. Algún día lo sabrán. Y ese día temo que su mirada cambie como la de todos los demás. Hace poco, Álvaro me escribió. Fue un mensaje breve, directo, sin tono emocional. Ya firmé los papeles. El abogado te llamará para coordinar. Si necesitas algo por los niños, escribe. Solo por eso. No había rencor en sus palabras. Tampoco perdón. Era simplemente el cierre de una etapa. Un corte limpio. Respondí con un simple lo haré, gracias. No insistí en más. Ya no tenía derecho a hacerlo. Y así terminó todo. 11 años de matrimonio reducidos a 2 mensajes, un silencio permanente y 2 hijos compartidos que nos obligan a mantener una mínima línea de contacto. Lo que aprendí no es una lección profunda ni una frase para inspirar a nadie. Solo aprendí que las decisiones importan. Que lo que haces cuando nadie mira puede acabar saliendo a la luz cuando menos lo esperas. Que no puedes jugar con la confianza de alguien y esperar que ese alguien te abrace cuando todo se derrumba. Perdí a mi esposo, perdí mi lugar en mi familia, perdí mi círculo social, y perdí mi tranquilidad. No porque la vida sea injusta, sino porque fui yo la que lo arruinó. Ahora solo intento seguir adelante sin esperar redención. No busco recuperarlo, no busco una segunda oportunidad. Solo quiero vivir con la verdad encima. Porque esconderla ya no sirve de nada.